Bien amigos, ahora estamos con Fernando Cáceres, él es director de la Asociación Contribuyentes por Respeto y el día de hoy han presentado una investigación a través del diario El Comercio en el que señalan que el 65% de los jubilados de la ONP no recibirían pensiones en el año 2015 y de acuerdo a algunas proyecciones hacia el año 2050 alrededor del 80% de los aportantes no recibirían pensiones. Esta es una tremenda noticia que tiene incluso visos de denuncia. Por eso hemos invitado a Fernando Cáceres a hablar sobre el tema. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, don Andrés. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hace mucho tiempo que se sabe que la ONP está técnicamente quebrada, pero se suponía que el gobierno ya había asegurado los fondos necesarios para poder mantener el pago de las pensiones en el futuro. Y ahora estas cifras pues indudablemente son un campanazo de alerta y quisiéramos que nos expliques cómo surgen estas cifras, en qué se fundamentan. Por supuesto. Hay un estudio del BIT del año pasado que arroja estos resultados. La información, la base que ha usado el BIT para dar estas cifras no es pública. Sin embargo, es un estudio del BIT y por tanto creemos que es de la mayor seriedad. Este estudio, cuando nosotros lo hemos conversado con las personas de la ONP, nos han dicho que abarca a las personas que no van a tener pensión porque no llegan a aportar 20 años. Es decir, estamos hablando de entre 800.000 y más de 1 millón de personas, dependiendo de si usamos el 2015 o el 2050 como patrón de referencia, que no irían a recibir pensión. Sin considerar a la gente que tiene un problema en cuanto a la prueba de sus pensiones. Me explico. Este segundo tema nos ha demandado un trabajo de campo en el que hemos entrevistado a aportantes que sin embargo, por ejemplo, hay gente de Pesca Perú, de empresas que antes existían, que ya fueron liquidadas y donde las planillas debieran haber quedado en custodia de la ONP. Sin embargo, y esto es particularmente grave, antes del año 2000, pues después del año 2000, y en esto tiene razón la ONP, ha habido una reforma muy positiva, pero que aún termina siendo cosmética para la magnitud de la herida social que esto ha generado. Fernando, ustedes dicen que un 65% y un 80%. Es decir, en la medida en que un trabajador no llega a aportar 20 años, no recibe una pensión. Pero ¿a qué se debe que los trabajadores que usualmente aportan a la ONP no lleguen a esta cantidad de años de aportes, ¿no? Porque eso es lo que está detrás de esta cifra. Es decir, ¿por qué razón los trabajadores que usualmente aportan a la ONP no llegan a acumular estos años de aporte? Digamos, la densidad de aporte en el Perú es muy baja. La gente no solamente no ahorra para su pensión, sino que en general no ahorra. Y si nos vamos un pasito más atrás, la gente tiene trabajo ordinariamente informal. Es decir, el problema es complejo, pero vayamos un poco a cuáles son los caminos para encauzar estas pensiones o esta previsión, digamos, para la vejez, que es una etapa donde somos lo más vulnerable de toda nuestra vida. El esquema de reparto o de bolsa común o de ahorro piramidal que usa la ONP es un esquema que no está caminando para darles una solución a estas personas. Y la razón, Víctor Andrés, es porque te obligan a aportar, digamos, en este caso 20 años, no te reconocen absolutamente nada si es que tú llegas a aportar 19 años, pero además es un sistema basado en una pirámide, pero la estructura demográfica está pasando de ser una pirámide a ser un trapecio, y quién sabe luego se vuelva un rectángulo. Es decir, en simple, lo que está ocurriendo es que cada vez hay más personas que tienen que ser subvencionadas, o cuya pensión más tiene personas que reciben pensión y menos aportantes. Por ejemplo, exactamente, pero hoy en día la ONP decía, oye, pero el ratio entre aportantes y pensionistas ha mejorado. Claro, digamos, es verdad, pero eso no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Por qué? En los últimos años la ONP ha atraído más aportantes que el sistema privado de pensiones. Las razones pueden ir desde que la gente todavía le tiene algún temor al sistema privado, hasta que si es que tú no decides a dónde te vas, te enviaban hasta el 2012, y esto es un cambio positivo de la SBS a partir del 2013, te enviaban a la ONP, ahora te van a enviar a las AFPs. Entonces,
en realidad hay varias razones, incluyendo además que te ponen una pensión máxima, es decir, la gente de mayores ingresos no tiene ningún incentivo para irse a la ONP, con lo cual todo esto suma, digamos, la estructura demográfica, el hecho de que la gente de mayores recursos no vaya a la ONP y el hecho de cómo el sistema de reparto está estructurado, suma para que lleguemos a la conclusión de que se necesitan miles de millones de dólares o de soles de los contribuyentes para financiar estos recursos. El año pasado, si sumamos hacia las transferencias del Tesoro, le restamos la cantidad de dinero aportado por los aportantes a la ONP, llegamos a un déficit de 5.000 millones. Estamos hablando aproximadamente de 118% del presupuesto del MINSA. Imaginémonos, preguntémonos si estamos usando de la mejor manera los recursos de los contribuyentes o si más bien los estamos malgastando. Ese déficit lo cubre el Estado con los recursos de los contribuyentes, es lo que está diciendo usted. Lo cubrimos todos nosotros, y eso es lo lamentable, porque, digamos, no hay pensión menos solidaria que la que no te dan, ¿verdad? Peor aún cuando has aportado, peor aún cuando eres una persona, digamos, que tiene muchísimos años de aporte, por ejemplo 19, o cuando tienes un problema vinculado con la acreditación de tu pensión, pero que no es culpa tuya, sino del Estado que no custodió las planillas adecuadamente. Entonces, lo que nosotros decimos es, nosotros sí creemos en que el Estado debe estructurar un sistema solidario, o sea, no podemos desproteger a la gente en la etapa de su vida donde son más vulnerables. La pregunta es si el sistema de reparto es la mejor forma de hacerlo, o si otros esquemas, por ejemplo, el sistema que se ha implementado en México desde el 2007, donde el mismo Estado empezó a administrar un sistema de cuentas individuales, es decir, una especie de AFP pública. No quisiera en este momento, digamos, discutir o sostener que la mejor alternativa es que no exista o que sí exista una AFP pública. Yo sé que es un debate muy ideológico y que tiene muchos ribetes. Pero, digamos, finalmente esa es la conclusión, ¿no? O sea, sí, el 65% de los aportantes en 2015 no van a recibir, el 65% de la gente que aporta a la ONP no va a recibir pensiones en 2015. Algo hay que hacer sobre este tema. Yo ahí quisiera plantear de dos temas. En primer lugar, si en un sistema previsional ideal, un sistema público o una especie de ONP es necesaria, ¿no? Yo escuché en las fundamentaciones al señor Siloski, el presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando discutían el tema de las AFPs, sostener que en cualquier sistema de cualquier país del mundo siempre es necesario una especie de ONP. Y en segundo lugar, ¿cuáles serían las reformas que tendríamos que abordar para que este tipo de cosas no pasen? Digamos, uno puede estar a favor de la gestión de más gestión pública o de menos gestión pública, pero lo que uno no puede apoyar es una gestión pública que entregue cero pensiones y que sea lo menos solidario y lo más excluyente del mundo. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, yo lo que diría es, en primer lugar, miremos experiencias como la mexicana, donde la ONP se reconvirtió generando incentivos. ¿Qué hizo? Dijo, bueno señores, a partir de cierto momento, vamos a poner una línea en el tiempo, de acá en adelante todos los que entren al sistema previsional público tienen que entrar a un sistema de cuentas individuales. Los que estén ahorita bajo un sistema de reparto, para no, digamos, afectar sus derechos adquiridos, lo que se dijo es, ellos tendrían que, a partir de un bono de reconocimiento, ser incentivados a migrar hacia el sistema de cuentas individuales del sistema público o del sistema privado. Esto, si bien todavía es prematuro sacar conclusiones porque estamos hablando del 2007 al 2012 de años de experiencia, tiene cifras inicialmente auspiciosas, por lo que a que nosotros invitamos es a considerar opciones como esta, que den una solución a futuro y que no permitan, por ejemplo, algo que sigue ocurriendo hoy día, a pesar de que la densidad de aportes es del 50%, es decir, un año sí, un año no, a la gente que tiene 40 años la siguen dejando entrar al sistema previsional. Eso, digamos, claro, me podrán decir, oye, pero es que no te podemos impedir la entrada. Sí, pero, digamos, el sistema está estructurado de tal manera que efectivamente puede seguir entrando cuando nunca en la vida a esa persona, digamos, por la densidad de aportes que se prevé tiene, le van a dar algo. Entonces, el Estado tiene que reformularse
de cara a este grupo tan vulnerable de la población, que sumando lo que dice el BID con los problemas de prueba, podrían llegar tranquilamente a pasar el 1.000.000 de personas. Bueno, el déficit, la ineficiencia y muchas personas que conocen esta problemática del sistema previsional público sostienen que ya es hora de cerrar la ONP, de liquidarla. ¿Usted qué opina al respecto? Pero le ruego que me responda después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos, amigos. Amigos de este ajuste de cuentas, ya estamos de regreso. Señalábamos que hay una serie de cuestionamientos al sistema, a la Oficina Nacional de Previsionalización, a la ONP, por su ineficiencia, porque tiene un déficit enorme, porque está técnicamente quebrada, y hay voces que reclaman que esta instancia del Estado sea liquidada y que todos los aportantes pasen al sector privado. En cambio, ustedes traen una propuesta nueva, diferente, que es crear un sistema de reconvertir la ONP y crear un sistema de cuentas privadas similar al que funciona en las AFP. ¿Es así? Sí, digamos, lo que nosotros estamos proponiendo es, ante todo, debatir cuál debe ser el esquema de gestión de los fondos de parte de la ONP. La discusión acerca de quién debería administrarlo. ¿Qué hacemos con la ONP? Por eso, lo primero que creemos es que a lo que hay que ponerle fin es al sistema de reparto, al sistema de ahorro piramidal, y que termina siendo un cuello de botella para miles de personas, que podrían pasar el 1.000.000 de personas, y que los desprotege en la etapa más vulnerable de sus vidas. Entonces, lo que primero nosotros decimos es: tenemos que debatir acerca del sistema de gestión de los fondos. Nosotros pensamos que un sistema de gestión por cuentas individuales es mucho más eficiente y más solidario. Y hay que decirlo, el componente del sistema público está basado en la solidaridad, pero no hay solidaridad que valga si es que la gente no recibe pensiones. Entonces, de lo que se trata es de usar los recursos de los contribuyentes para subsidiar cuentas individuales, de manera que los recursos vayan directamente a la gente que más los necesita. Esta es un poquito la línea en la que algunas reformas del sistema privado de pensiones han empezado a realizarse. Por ejemplo, hay un sistema que busca incentivar a que las microempresas, los trabajadores que ganan 1,5 remuneración mínima vital, aporten 4% versus 4% que aportaría el Estado, ¿no?, basándose en una cuenta individual, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos donde directamente le das un aporte o un apoyo temporal, focalizado, como lo queramos diseñar, a las personas de menos recursos, es la manera de incluir a esas personas dentro del sistema y no venderles la idea de que van a recibir algo que van a recibir tarde, mal y nunca. Bueno, Fernando, pasando ya al tema de la función, de los objetivos de Contribuyente por Respeto. Contribuyente por Respeto es una ONG, ¿no?, cuyo objetivo es defender las libertades económicas, pero en general, ¿cómo definirías y cómo ubicarías los objetivos que se han propuesto, ¿no? Y cuéntanos algo en general para que el público... Sí, nosotros hemos formado con un grupo de personas que creen en nuestras ideas, que básicamente son defender las libertades individuales, el mercado y una participación del Estado subsidiaria en la economía como la receta que ha sacado a casi 8 millones de personas de la pobreza. Nosotros creemos en eso y somos ciudadanos que conformamos esta asociación y que buscamos tener una voz en el debate de políticas públicas. Nosotros sentimos que si pagamos impuestos tenemos el derecho a que se nos oiga, a que nos escuche, ¿verdad? No es solamente el derecho de que se escuche a un gremio o que se escuche a un político, también la ciudadanía tiene un espacio para hablar en temas económicos. Nosotros vemos cómo nuestros recursos, cada vez hay una mayor recaudación de impuestos, pero luego vemos cosas como, por ejemplo, el caso de la ONP, donde nuestros propios recursos no están siendo destinados a quienes más lo necesitan. Es en ese momento que la misión de Contribuyentes por Respeto calza como anillo al dedo, porque justamente lo que le reclamamos, o lo que venimos a reclamarle al Estado es:
señores, un poco más de respeto por los contribuyentes que estamos financiando a personas que deberían estar hoy en mucho mejores condiciones y no desamparadas por un sistema basado en un supuesto reparto, pero que al final no reparte nada. ¿Cuáles son los otros problemas que ha identificado Contribuyentes por Respeto en este campo de la problemática que tienen los contribuyentes peruanos, valga la redundancia? Por ejemplo, una de las últimos análisis que hemos hecho es acerca de varios proyectos de ley en el Congreso que parecieran indicar que al Congreso no le gusta la receta peruana. ¿Y por qué decimos eso? Porque la receta, digamos, que nos llevó al fracaso en los años 80 fue básicamente algo basado en el control por parte del Estado de los precios, en la regulación de precios. Hay varias iniciativas hoy en día, algunas lamentablemente aprobadas, otras en vías de aprobación, que lo que buscan es veladamente regular precios. Dos ejemplos muy concretos. El primero, las universidades no van a poder cobrar las deudas de los alumnos hasta que empiece el próximo ciclo, es decir, podrían pasar 9 meses. Eso es fomentar la cultura del perro muerto, eso es fomentar una educación sin valores. Si yo le quiero dar un subsidio o una beca a ese alumno, pues que se la gane, ¿verdad? Pero lo que va a hacer ese tipo de iniciativas es justamente hacer que haya menos becas para los alumnos que las merecen. Y otra iniciativa, por ejemplo, aprobar un medio pasaje interprovincial para los estudiantes que quieran viajar, ojo, no solamente por educación, sino también por placer, ¿sí? Entonces, preguntémonos primero si es que es una prioridad del Estado financiar el placer de los estudiantes universitarios, y en segundo lugar preguntémonos, y esto también deberíamos preguntarnos para el medio pasaje en general escolar, si la mejor forma de destinar este tipo de subsidio es obligando al transportista a cobrar medio pasaje, o si la mejor forma más bien es dándole una especie de voucher equivalente a un pasaje a los alumnos más pobres, y que ellos usen esto para financiar a su vez los pasajes, de manera que el sistema y los negocios, los transportistas no se vean perjudicados y la informalidad no se vea aumentada. Son dos iniciativas vinculadas con precios, donde creemos que el Congreso veladamente está buscando regularlos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Hemos volado con el tiempo en producción. Gracias a ustedes. Nos están contando. Nos Víctor, cortan. nos vamos. Nos vamos, amigos. Hasta mañana.